Y aquellos que están en el internet también le damos la bienvenida. Gracias por conectarse, ya que nos honran y cada uno de nosotros estamos en Cristo para poder hacer extender el reino de Dios. Y nosotros como congregación estamos llevando una temática que terminamos hoy. Hoy terminamos una temática que tiene que ver con la idolatría. Y es un tema un poco complejo porque toca el ser de la persona y nos confronta el Señor para que nosotros podamos desligarnos de todo aquello que no nos deja avanzar. Cuando nosotros hablamos de idolatría, o nos hablan de idolatría, por lo general siempre disponemos nuestra mente para ir a la parte religiosa y nos imaginamos o creamos imágenes o nos vamos a la iglesia católica, pero no es la única religión que maneja ídolos. Aún nosotros dentro del cristianismo manejamos ídolos y por eso esta temática que decidimos llevarla durante el mes de abril era para que cada uno de nosotros nos analizáramos y pudiésemos romper con toda estructura de idolatría que aún todavía manejamos. Y el primero que manejamos fue el yo, y el yo es algo que pone por encima a la persona, mas no le da la potestad a Dios para que gobierne. El yo también hace de que cada una de las personas sea engreída o altiva y pone el sí por encima de aquel que está a su lado. Y entonces toda la temática viene para que nosotros rompamos con toda esa estructura. Pero hoy vamos a cerrar y es un día de oración. Y cuando me dijeron que debía traer la palabra, dije, ¿cómo no nosotros no cerrar con el poder y la unción del Espíritu Santo, que es el que nos lleva a reconocer todo? Y entonces el título de esta palabra es solamente por el Espíritu. Y de pronto la palabra que voy a utilizar, de pronto dice, pues eso no tiene que ver nada con el Espíritu Santo, pero resulta de que toda la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo para que aquellas personas que escribieran la depositaran ese puño y que nosotros hoy pudiésemos tener esa palabra. Colosenses capítulo 3 versículo 5 nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que todo esto es idolatría. Entonces mire que cuando nosotros hablamos de la idolatría, estamos hablando del ser, de nosotros mismos. Y el apóstol Pablo apunta a que allí en Colosas, los que vivían allí, los colosenses, estaban viviendo un tiempo como fuera de la relación con Dios. Y se estaban despertando pasiones desenfrenadas, las cuales tendrían que ser frenadas no por el hombre, sino por el poder de Dios. Y por eso trae a memoria a los colosenses, les escribe y le dice que deben de hacer morir lo terrenal en cada uno. Y hoy viene la palabra para que nosotros podamos meditar y hacer morir todo aquello que no nos deja relacionar con Dios, para que le demos espacio al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo a nosotros nos lleve a toda verdad, a todo entendimiento, y que el mismo Espíritu Santo nos revele las cosas ocultas que aún nosotros no conocemos, porque el Espíritu Santo revela lo oculto. Y el Espíritu Santo quiere sacar a luz aquello que está escondido, ¿no? Y cuando sale lo escondido,
sale el ídolo que tienes guardado, que tengo guardado. Y cuando sale el ídolo se nota, pero se nota para que el mismo Dios, con el poder de la palabra, bajo la unción del Espíritu Santo, rompa ese ídolo y ese ídolo no vuelva a ser idolatrado por ti ni por mí. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice: haced morir pues. Ese pues está con la dirección a que lo debemos de hacer. Y creo que la palabra de hoy viene para que tú y yo dejemos que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros, en nuestro ser, para que nosotros podamos ser testimonio y cartas leíbles en cualquier lugar donde nos encontremos. Y cuando estaba leyendo yo esta palabra, venía a mí las cosas que el Espíritu Santo puede hacer en el ser mío o en el ser tuyo como persona. Y 4 cosas puse yo para destacar a través de esta palabra. Lo primero que hace el Espíritu Santo conmigo y también contigo o con la persona que está necesitada de Dios es que el Espíritu Santo me acerca a Dios. Número 1, el Espíritu Santo me acerca a Dios. Cuando el Espíritu Santo me acerca a Dios, lo hace de una manera que mi espíritu lo nota. El espíritu mío nota cuando el Espíritu Santo me acerca a Dios. ¿Por qué? Porque hay como una sensibilidad, porque hay como una especie de un reconocimiento, porque me lleva a pensar de que yo necesito de algo más que las personas no me dan, porque yo necesito realmente confiar en el ser que no veo, pero que puede accionar por mí a través de Jesucristo. Y eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me lleva a mí a tener una confianza, la cual necesito para iniciar una relación. Qué importante eso. Necesitamos del Espíritu Santo para iniciar una relación con Dios. Si el Espíritu Santo no está en esta ecuación, nosotros no creeríamos en Jesucristo ni lo aceptaríamos como Señor único y suficiente Salvador. Por eso el apóstol Pablo nos está diciendo que hagamos morir pues lo terrenal en nosotros. Cuando nosotros hacemos morir lo terrenal, entonces los ídolos son quitados por el mismo Espíritu Santo y empieza una buena relación entre el hombre y Dios. Se restaura la relación que un día fue rota por el pecado, porque el pecado siempre nos separa de la presencia de Dios. Entonces, qué importante. Yo tenía aquí un versículo bíblico que lo iba a utilizar para este primer punto. Es Hebreos capítulo 4, versículo 16, que nos dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Qué tremendo. Miren, qué importante cuando nosotros nos acercamos a Dios, porque el mismo Dios nos está diciendo a nosotros que nos acerquemos con confianza. ¿Sí? Aquella persona que siempre ha tenido ataduras o que ha puesto la confianza en dioses ajenos de Dios, como el dinero, como el mismo hombre, ¿no? Como uno mismo, tener confianza en uno mismo es idolatrar, ¿vale? Entonces el Señor nos dice: rompe con todos esos dioses que tú has manejado, que te han direccionado tu vida, y acércate a mí con confianza, porque yo te voy a dar la gracia. Gracia es un don inmerecido, es decir, el Señor está prometiendo inmediatamente de la gracia es relación, vida eterna. Entonces, qué importante cuando yo me acerco a Dios, porque cuando me acerco a Dios, yo empiezo a entender que tengo vida eterna. Y eso nos lo direcciona el Espíritu Santo. El segundo punto tiene que ver con el Espíritu Santo me hace reconocer mi estado. ¿En qué estado me encuentro yo antes de acercarme a Dios? ¿Cómo era mi vida o cómo es tu vida? ¿Cuáles eran tus comportamientos? ¿Cuáles eran mis comportamientos? ¿O qué arrastro yo cuando yo me acerco a Dios?
porque el que se acerca a Dios, Dios no lo desecha. O sea, tú vienes y yo vengo con toda mi vida pasada y empieza un proceso de transformación, de restauración. Inmediatamente yo no me convierto en un angelito. No, el Señor lo que hace es un proceso con mi vida, pero el proceso inicia cuando yo reconozco mi estado. El Señor trabaja en el que reconoce. El Señor trabaja en el que reconoce. El domingo el pastor Tomás estaba hablando sobre Jacob. Fíjense que Jacob estaba arrastrando toda la parte genealógica de su madre, generacional. Y él se convirtió en mentiroso, ¿no? Y él estaba buscando siempre su necesidad. Pero tuvo un momento en que debió de estar a solas. Y al estar a solas, allí vino el Espíritu Santo y tocó su mente, transformó sus pensamientos y reconoció de que lo estaba haciendo mal. Y al reconocer, entonces empezó una nueva vida, una relación con Dios que inmediatamente no lo cambió, sino que lo llevó a accionar para él mismo ver un cambio y que los demás vieran un cambio en él. Y a través de la vida de Jacob viene una gran bendición, porque surgen las tribus de Israel y de allí viene nuestro Salvador Jesucristo a través del linaje de David. Entonces mire qué importante cuando nosotros reconocemos. El reconocer me liberta a mí de la acción de las cosas malas. El reconocer me lleva a mí a la libertad por el poder del Espíritu Santo. El reconocer me libera de las ataduras. El reconocer me lleva a mí a desligarme de todo lo que se opone al conocimiento de Dios. Cuando yo reconozco, le estoy diciendo a los ídolos que estaba arrastrando que se vayan de mi vida y tomo autoridad. Entonces, qué importante cuando yo voy a la palabra y entiendo. Por favor, nos vamos a Colosenses y no me lo quiten de ahí, por favor. Cuando nosotros nos vamos a Colosenses y recordamos que debemos de hacer morir pues lo terrenal, le estamos diciendo al Espíritu Santo que trabaje en mi vida. Le estoy dando permiso al Espíritu Santo. Le estoy diciendo, caballero, trabaje usted, que yo quiero ser cambiado y transformado para ser carta leíble en un momento indicado cuando el Señor lo desee. ¿Y sabe cuándo lo desea? Siempre, siempre lo desea. Entonces, cuando yo reconozco mi estado, el Señor me lleva a que yo le glorifique. Lucas capítulo 18, por favor me lo ponen. En el versículo 35 y 38 había un ciego que tenía una necesidad. Y dice así: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando nosotros reconocemos el estado en que nos encontramos, nos debemos de acercar a Dios para clamarle. El clamor hace de que Jesús se detenga y que el Espíritu Santo que está en él se traspase para mi vida, para que yo sea cambiado. El estado de reconocimiento es importante para una persona que se acerca a Dios. En Lucas capítulo 8, versículo 43-44, una mujer de flujo de sangre también hizo lo mismo. Ella reconoció su estado. Lo vamos a leer. Dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Mire qué tremendo. Entonces, cuando nosotros sabemos y reconocemos nuestro estado, empieza el Espíritu Santo a trabajar para que yo pueda clamarle a Jesús. Que ya no le clamemos más a los dioses en los cuales nosotros creíamos. Qué importante eso.
que como cristianos nosotros entendamos que hay que romper con todo ídolo que quiere venir a deshacer la obra de Dios en ti y en mí. Qué importante eso. Miren, el ciego clamó y le dijo: Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor es misericordioso, porque Él no viene ni a juzgarte a ti ni a juzgarme a mí, como yo he llegado a Él cuando me acerco a Él. Él no me señala, Él no te señala. Él lo que te dice es: ¿qué quieres que yo haga por ti? El ciego dijo: yo quiero ver. Y cuando tú estés orando, cuando te acerques al Señor, el Señor te va a preguntar por el Espíritu Santo: ¿qué quieres que haga por ti? Tú le tienes que decir: Señor, yo necesito que hagas esto. ¿Y sabes qué va a pasar? Que el Señor lo va a hacer. ¿Y sabes cuándo lo va a hacer? En su tiempo y no en tu tiempo. Pero el Señor lo va a hacer. Eso es lo importante. Con la mujer de flujo de sangre hizo lo mismo. Esta mujer reconoció su estado. Mire que ya lo hemos leído. Dice que lleva 12 años padeciendo. ¿Por qué estaba padeciendo? Porque tenía idolatría, tenía ídolos. Ella, en los estudiosos de la palabra, dice que esa enfermedad lo tuvo porque vendía su cuerpo y se acostaba por dinero. O sea, que el Dios de ella era el Dios Mamón. Y el Dios Mamón, por adquirir dinero, lo que hizo fue que dañó su parte física y dañó su economía, porque estaba siendo esclava. Y por eso es que cuando nosotros reconocemos nuestro estado, el Espíritu Santo viene para que las ataduras se rompan en el nombre de Cristo Jesús. Para que las enfermedades adquiridas por cosas de idolatría se rompan en el nombre de Cristo Jesús. Para que mi generación no continúe con lo que yo estaba haciendo. Importante eso. Y entonces la mujer estaba padeciendo flujo de sangre 12 años. Y se acercó al Señor y se acercó a Él creyendo que si lo tocaba ella iba a ser sanada. Pero mire la sorpresa que se llevó esta mujer. Cuando tocó el manto del Señor, el Señor dice a sus discípulos: ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen: Señor, tú estás tonto. En la palabra no dice eso, pero lo digo yo. Dice: Señor, tú estás tonto. En medio de tanta gente, ¿quién va a saber quién te tocó? ¿Y por qué dices que alguien te tocó? Y el Señor dice: me tocó una persona que tenía fe, porque de mí salió poder. Entonces salió el Espíritu Santo para libertar a esta mujer que estaba atada. El poder del Espíritu Santo vino sobre ella, porque de Jesús salió el poder. Y el poder es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo acciona para sanidad en el interior, en el alma y en el ser de esta mujer. Y así también lo hace con nosotros. Es el mismo Espíritu Santo. Solamente nosotros tenemos que acercarnos a Él y tocarlo para que de Él salga su poder y no el poder de los ídolos. Qué tremendo, ¿no? Y esa mujer inmediatamente fue sanada y libertada. Tremendo dice la palabra ahí, fue sanada y libertada. Número 3, cuando nosotros con la llenura del Espíritu Santo, Él nos lleva al convencimiento y me hace a que me una a Dios o me una con Dios. 3, el Espíritu Santo me une con Dios. El Espíritu Santo hace que mi identidad con Dios sea por medio de Cristo Jesús. Qué tremendo. En Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremendo. Entonces, cuando estamos diciendo que me une a Dios el Espíritu Santo, es porque Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí,
yo voy a vencer por el poder de Cristo en mí. Los demonios no tienen ni arte ni parte en mi vida cuando hay una relación entre Dios y el hombre. Cuando yo reconozco, Jesucristo se apodera de mi vida. Cuando yo reconozco, el Dios del yo que manejaba se va, se hace aparte. Y ahora Cristo es el centro de mi vida y aún también de la tuya, si tú lo deseas. ¡Qué tremendo! Cuando yo vivo en Cristo, entonces viene la palabra y el Señor Jesús mismo dice en Juan capítulo 17, en el versículo 6 al 8, nos dice de que Él nos relaciona con el Padre. Nos dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden ¿de quién? De ti, proceden de Él. 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Qué tremendo esa relación. Por lo tanto, cuando yo me uno a Dios, me uno con Cristo y me uno con el Espíritu Santo. Es mi ser entregado al poder de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en mi vida, yo lo demuestro, no porque hablo mucho, sino porque mis acciones muestran que el Espíritu Santo está en mí. Cuando yo muestro que el Espíritu Santo en mí, entonces empiezan a suceder grandes cosas, no solamente en mi vida, sino en la parte de las personas que están a mi alrededor. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, la palabra fluye. Cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, las señales nos persiguen, porque la palabra que el Señor promete es: cuando yo me uno con Él, entonces su llenura, su poder, su manifestación yo la tengo, porque mayores cosas que las que Jesucristo ha hecho, nosotros como cristianos las vamos a hacer. Qué tremendo. Y eso es bajo la llenura del Espíritu Santo. Entonces, qué importante que nosotros nos podamos acercar a Dios, que nosotros podamos reconocer el estado, que yo me pueda unir con Dios bajo la unción del Espíritu Santo para exaltar el nombre de Cristo, porque el Espíritu Santo exalta el nombre de Cristo, porque el Espíritu Santo me lleva a mí a comprometerme con su obra, porque el Espíritu Santo me lleva no solamente a comprometerme, sino a involucrarme en su obra para servirle, porque el Espíritu Santo hace de que yo pueda estar pendiente de los demás y no de mí mismo, porque el Espíritu Santo me lleva a entender que cuando yo me preocupo por la obra del Señor, Él se va a preocupar de lo mío. Por lo tanto, los dioses ya no me están manejando, sino el que me controla mi vida se llama Jesucristo bajo la unción del Espíritu Santo. Qué importante. Y por último, el cuarto, el Espíritu Santo me aviva realmente mi espíritu. Qué importante. Cuando yo entiendo que es el Espíritu Santo el que mueve todo el poder de Dios, el que hace que Jesucristo se exalte, entonces yo empiezo a deleitarme en su presencia. Yo empiezo a buscarle a tempranas horas. Yo empiezo a adorarle en todo momento. Yo empiezo a desligarme de la religión cristiana evangélica para no irnos para otro lado, para quedarnos aquí. Empiezo a desligarme de un mundo de muletillas que arrastramos como dioses, que no nos dejan avanzar a nosotros en libertad y que no permiten que la obra de Cristo se desarrolle aquí en esta congregación llamada Nueva Vida Madrid. Qué importante. Cuando nosotros le dejamos libertad al Espíritu Santo y dejamos que el Espíritu Santo nos desmelene, que tú puedas ser sensible al Espíritu Santo, que tú no te veas obligado a que te digan desde el púlpito: ahora te tienes que postrar y me gustaría. No, que el Espíritu Santo haga que tú te postres. No, que tú no llores porque otro llora, sino que tú llores porque tú estás sensible al Espíritu Santo. Que tú
tenga sensibilidad hacia una persona, no porque te lo obliguen, sino porque tú sientes por el Espíritu Santo que necesitas ayudarle a una persona. Que a ti no te obliguen a ir a un grupo vida, sino que de ti salga la necesidad, las ganas, el querer de estar en un grupo vida. Que a ti no te obliguen a estar en un grupo de discipulado. Y estoy hablando de la forma y de la manera como nosotros estamos trabajando dentro de la congregación. Que tú no sientas la obligación porque te dice el líder o el pastor que vayas, sino porque el Espíritu Santo te habla y te dice: tú eres mi hijo amado y yo quiero complacerme en ti. Qué tremendo. Yo quiero que donde tú estés sucedan grandes cosas, porque en el tiempo de Pentecostés estaban todos juntos y unánimes, y vino un gran fuerte viento y tembló el lugar donde estaban. Y dicen la palabra en Hechos: y todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Y fueron llenos para hablar en otras lenguas y nuevas lenguas. Y fueron llenos para poder llevar la palabra. Y fueron llenos para conquistar terreno, territorio. Y fueron llenos para que las personas vieran la gloria de Dios a través de aquellos hombres que Dios tomó al principio, para que muchos se dieran cuenta del poder y la manifestación de Dios mismo. Qué importante cuando nosotros le dejamos rienda suelta al Espíritu Santo. Cuando nosotros le dejamos rienda suelta al Espíritu Santo, Él nos da de su autoridad. En Marcos capítulo 6 versículo 7 nos dice lo siguiente. Mire, nos dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, tomo autoridad sobre los demonios. Y entonces el Señor me lleva a aprender a cómo enfrentarme a esos ídolos que quiere que yo esté atado. O me lleva a mí a entender cómo funciona espiritualmente Satanás para yo traer libertad, no por mi poder, sino por la unción transferida por el Espíritu Santo, para que las personas sean liberadas. Qué tremendo. Para que aquellas personas que están atadas al Dios Mamón sean libertadas. Para aquellas personas que están atadas a la ludopatía sean libertadas. Para aquellas personas que están atadas a la morbosidad sean libertadas. Porque con eso empezó la palabra en Colosenses, ¿sí o no? Haced morir pues en vosotros. Y hablaba de unas 5 cosas, pero ahora no vamos a ir ahí, sino que estamos desarrollando este tema y estamos hablando del poder que nos da el Espíritu Santo y el empoderamiento que Él nos da sobre los espíritus de inmundicia. Y eso nos está diciendo el Señor a nosotros, que nosotros lo tenemos. ¿Saben por qué? Porque Cristo está en nosotros y porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y como el Espíritu Santo está en nosotros, entonces el Señor nos ha dado su autoridad sobre todas las potestades. Por lo tanto, esos ídolos ya no viven en nosotros. Esos ídolos ya están muertos. ¿Se pueden levantar otros ídolos? Sí, porque cuando muere un ídolo se levantan otros. Pero ¿saben qué? También van a morir. También se van a acabar. Porque poderoso es Cristo. Porque venció en la cruz del Calvario. Qué tremendo. Miren, y para terminar, cuando el Señor aviva mi espíritu, es para que yo cumpla con su propósito. Qué tremendo. Cuando el Señor aviva tu espíritu y mi espíritu, es para que tú y yo cumplamos con su propósito, con su plan. Y vamos a leer el plan. En Marcos capítulo 16, versículos 15 y 18. Miren lo que dice. El que creyere y fuera bautizado, levante la mano aquí, ¿quién cree? Hay como 3 que no creen. Levante la mano aquí, ¿quién cree? Y levante la mano aquel que no cree. Uy, todos creen. Muy bien, esta palabra es para nosotros.
y también para los que están en internet. Mire, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Seguimos. Y estas señales seguirán a los que ¿qué? ¿A los que qué? ¿A los que qué? Estas señales seguirán a los creyentes. Como tú crees y yo creo, en el nombre de Jesucristo se echarán fuera demonios, se hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso se llama desarrollar lo que el Señor nos ha dado en favor de la humanidad. El Señor nos está demandando. Y ahí podríamos también hablar de Mateo capítulo 28, versículo 19. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí o no? Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces mire, qué importante cuando nosotros, avivados por el Espíritu Santo, nos disponemos a entender que el Señor venció y que Él me conquistó. Y que como Él lo hizo, yo también lo debo de hacer. Por lo tanto, esta parte de los ídolos, nosotros debemos de realmente pensar y tomar para que no vengan a impertinar más ni tu vida ni mi vida. Ahora vamos a ponernos en pie, que hoy va de oración. Y cuando los chicos de la adoración estén ministrando con esa última canción, nosotros vamos a poner nuestro espíritu con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, con tus ojos allí cerrados, para que no te entretengas y que puedas en esta noche, tarde noche, o en este día en el lugar donde te encuentras, allí en Sudamérica o Centroamérica o en cualquier lugar del mundo, a la hora que te encuentres, es el Espíritu Santo el que trabaja en la vida de cada persona. Es el Espíritu Santo el que trae convencimiento. Es el Espíritu Santo el que aviva. Es el Espíritu Santo que hace que nosotros reconozcamos y que a partir del reconocimiento todo lo que veníamos arrastrando se ha quitado. Porque el Señor en su palabra nos dice que Él hace todo nuevo. El Señor nos dice: venid a mí los que estáis cansados y maltratados, que yo os haré descansar. Confiar en mí, dice el Señor. Él viene para romper toda estructura en el ser. Él viene para cambiar la mente del hombre, aquella mente que estaba siendo atacada por lo carnal. Él quiere venir con su Santo Espíritu para que nosotros vivifiquemos en su poder, para que nosotros caminemos en Él y con Él, para que nosotros accionemos en el nombre de Cristo Jesús, para que nosotros menguemos y que Él crezca. Espíritu Santo, Espíritu Santo, necesitamos de ti, Espíritu Santo.